testimonio se trata de mi vida. Desde el principio, creo que desde el principio que el Señor me empezó a crear, porque viene desde el vientre de mi madre. Cuando mi madre estaba embarazada, un doctor le dijo a mi madre que ella tenía dentro de ella era un fibroma. Entonces mi madre sufría de muchos dolores de cabeza, de estómago, y mi madre fue al doctor a chequearse. El doctor le dijo: sí, tú verdaderamente tienes un fibroma y hay que operarte. Luego mi madre, pasando días de angustia, vino una señora que, pues, uno puede decir que no es cosa de Dios. Aquella señora era una señora que se montaba con santería y creía en indio y toda esa cosa, y mi mamá también creía en eso. Y le dice a esa señora: no, chequea a otro médico, porque a lo mejor no es eso que tú tienes. Entonces mi madre le hizo caso a ella y fue a otro médico. El otro médico le dijo: verdaderamente usted está embarazada, usted no tiene ningún fibroma. Gracias al Señor, porque ya el Señor me estaba librando de salir para afuera antes. Sí. Y luego de eso, pues mi madre, bien contenta, pues empecé a crecer en el vientre de mi madre, y aquella señora cada día se acercaba a mi madre y le decía que cuando yo naciera iba a ser su sobrino, algo así. Y mi madre, pues, que bien, que sí. Y entonces, luego que yo iba creciendo en el vientre de mi madre, era bien inquieto. Mi madre decía: Dios mío, ¿qué es lo que viene aquí? Porque cada día este muchacho es más inquieto y más así. Entonces no la dejaba casi dormir, tenía que dormir sentada. Y luego pasó el tiempo y mi madre continuaba embarazada de mí, y se armó una guerra en mi país, que fue la guerra de 65, donde muchas personas murieron y estuvo el comunismo al coger nuestro país. Pero gracias le damos a los Estados Unidos y a Dios que nos libró de un comunismo. Pero a través de eso mi madre estaba bien nerviosa, iba mucho al baño, y mi papá: cuidado, vas a botar el muchacho, ¿qué te pasa? Y mi madre nerviosa y todo ahí. Bueno, sucede que nací 4 meses después de la guerra, y entonces cuando nací con el cordón umbilical enredado en mi cuello. Parece que era lo inquieto que yo era. Y ahí el Señor me estaba también librando de la muerte, porque quizá eso también me hubiese ahorcado y hubiese perecido. Las tantas veces que el Señor me ha librado de la muerte. Luego mi padre se volvió en una forma, después de ella haber tenido 3 hijos de él, se volvió en una forma muy celosa, muy dominante, maltrataba a mi madre. Y mi madre decidió abandonar el país y fue a buscar una visa de paseo, y le dijo el cónsul: ya te hemos dado varias visas y no podemos darte más, porque tú ya pasaste el límite. Dijo mi madre: no, pero yo necesito una oportunidad más. Y el cónsul le dijo: te voy a dar una oportunidad más. Pero mi madre se fue a Puerto Rico. Me dejó a mí de 2 años, mi hermana de 1 año y medio. Perdóneme, papá. Me dejó de 2 años, y a mi hermana de 1 año y medio. Luego ahí mi madre se fue a sufrir mucho a Puerto Rico, porque Puerto Rico era un estado de este país, y se fue como ilegal. Pasó mucho trabajo, según nos cuenta ella, y la persona
se apiadaban de ella. Hasta que un día un señor le dijo: yo te voy a hacer la residencia para que tú puedas tener tu residencia y puedas ver a tus hijos. Luego de ahí yo pasé mucho trabajo y nunca tuve un padre ni una madre, porque me crié con mi abuela. Me formé yo solo como un hombre y siempre dije que nunca mis hijos iban a estar abandonados, porque yo iba a tener una esposa que siempre iba a estar conmigo y yo con ellos. Y a través del tiempo vine para acá, que ella nos trajo a todos los hijos. Yo era un muchacho y mi familia me fue, mi mamá no podía vivir conmigo porque ella vive en otro país y yo vivía en Puerto Rico. Pasé mucho trabajo con mi hermana. Una vez se puso discusión con mi otra hermana y la comida no me la daba, me le echaba agua. Luego un día conseguí el pasaje para irme haciendo mandado, lo que sea, y me fui a Santo Domingo. Y mi madre me dijo: no, tú no puedes estar allá porque ya tú eres residente y vas a perder tu residencia. Y le dije: yo no vuelvo con mi otra hermana. Y me mandé entonces con otra hermana, que pasé más trabajo todavía, porque aquel esposo de mi hermana todos los días le reclamaba que ella tenía que ser como una sirvienta para él. Y yo aguantaba mucho todos los insultos que le daba, hasta que pasó el tiempo y me volví un hombre. Y le reproché a aquel hombre y me tuve que pelear con él. Le dije que no maltratara más a mi hermana porque si no iba a tener problemas conmigo. Luego este hombre nos echó de su casa y nos fuimos mi mamá y yo a vivir en una eficia, a donde estuvimos viviendo hasta que después conocí a mi esposa, nos casamos y luego la traje a este país. Cuando yo la traje a este país, empezamos a pasar trabajo. Incluso en el mes que ella había llegado, yo me había quedado sin trabajo y mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, varón, que está ahí. Y caminábamos a pie, íbamos a comer a casa de una hermana mía porque ni tan siquiera para comer teníamos. Pero seguimos adelante. Después de eso mi corazón se endureció en una forma que yo no quería saber de nadie. Cualquiera que me hablara mal a mí, yo me peleaba con él. Y me había comprado un revólver para el que quisiera abusar de mí. Luego de ahí, mi esposa y yo, pasó el tiempo y mi esposa sufría mucho porque yo estaba en la calle, en droga, en alcohol, en mujeres. Mi esposa también había decidido, igual que mi madre, abandonarme, como abandonó a mi padre. Luego de ahí, yo me sentí bien mal porque nunca creí que mi esposa me iba a dejar, pero yo lo que usaba era para ser más guapo, lo que hacía era que maltrataba más a mi familia, a todo el que me rodeaba, hasta que un día mi esposa decidió abandonarme por una mentira de mi propia hija. Se fue a Nueva York, donde su familia. Yo estaba sufriendo mucho y yo decía: lo que yo no quería para mis hijos, eso está pasando y yo no lo voy a soportar. Prefiero que si mi esposa le va a dar un padre a mis hijos, yo no quiero estar vivo, prefiero morirme. Luego en ese tiempo yo estaba muy angustiado y mi hermana la visitaba una pastora de una iglesia. Le decía a ella que ella quería hablar conmigo. Yo decía que yo no quería hablar con ella. Y un día mi hermana, sabiendo que yo no tenía que comer porque mi esposa se había ido, me dijo: ven a comer que la comida
que está aquí se te va a enfriar y ven a comer. Ese día fui y allí me encontré con la pastora. Y empezó a hablarme y me dijo, ¿usted alguna vez ha conocido a Cristo? Yo, claro, desde niño. Incluso cuando yo era más muchacho, leía la Biblia y creía que estaba haciendo bien. Y hacía hasta sacrificio de carne y que para el Señor. La leía la Biblia, pero no sabía ni qué es lo que decía. Hasta que ella me dijo, tiene que aceptar al Señor como su Señor y usted verá que usted lo va a conocer. Quiere hacer la oración de fe, le dije, bueno, vamos a hacerla. Empezó a orar por mí, cerré mis ojos profundamente y cada palabra la fui sintiendo en mi corazón. Y luego cuando ya lo acepté el Señor, cuando abrí mis ojos era más claro que el sol. Había conocido al Señor verdaderamente. Entonces empecé a cambiar, ya mi carácter que era violento ya empezaba a menguar, a ponerse más pacífico. Pero con todo y eso todavía Satanás me seguía mandando dardos para tratar de desviarme. Y en una noche yo iba a la iglesia, ya tenía 3 semanas yendo a la iglesia todos los días, hasta que una noche me agarró y me puso a decirme, no, tu esposa te abandonó, tus hijos, tú no sirves, tú eres una persona que ha hecho mucho daño, tú debieras matarte porque tú no sirves para nada. Miraba la foto de mi otro hijo pequeño y lloraba con ella. Y ese día decidí quitarme la vida. En ese instante yo cogí el Magnum 357 que yo tenía y me lo apunté en mi cabeza. Y ya cuando iba a apretar el gatillo, sonó el teléfono. Y yo dije, ¿qué teléfono que suena esto? Y me sonaba y me sonaba. Y miré la vista para el teléfono, lo tomé y vi que era mi esposa. Y me dijo, necesito Dios. Y yo le dije, yo también. Y ahí empezamos a hablar, todo se resolvió, la mentira de mi hija, todo. Y hablamos y seguimos congregándonos al Señor y todo ha seguido bien hasta ahora y gracias le doy al Señor porque cada día me ha hecho una nueva criatura en Él. Y el Señor me lo bendiga, hermano.